¿Cuál es el nivel de posibilidad de contagio de los asintomáticos? Doctor Tarazona, buenos días, bienvenido. Buenos días, Fátima. Un gusto saludarles. Los asintomáticos efectivamente son personas que están llegando a contagiar. Eh, si bien es cierto que el periodo es menor que un sintomático moderado, un sintomático grave, pero sí son igualmente contagiosos. Se estima que, de acuerdo a los estudios realizados sobre transmisibilidad, de que un asintomático o alguien que tiene síntomas leves puede llegar a contagiar durante 7 a 10 días. O sea, sí contagia. Y por otro lado, los pacientes que tienen síntomas moderados pueden llegar a contagiar un poco de días más, es decir, llegan hasta 2 semanas. Los pacientes que tienen síntomas severos, graves, son pacientes que ingresan a la UCI, etcétera, estos pacientes pueden llegar a contagiar hasta poco más de 3 semanas. Entonces, la transmisibilidad va a depender un poco de la carga viral, que también se expresa de alguna forma en el nivel de síntomas que tiene. Concluyendo en este punto, los asintomáticos sí contagian durante menos días que los demás, que las demás formas clínicas, es decir, que los graves y los moderados, pero sí contagian. Eso debe quedar absolutamente claro. Pero adicionalmente hay otro tema, son los presintomáticos. Los presintomáticos son aquellas personas que en determinado momento no tienen síntomas, pero después le aparecen los síntomas. ¿Por qué es importante tener en consideración a los presintomáticos? Porque la carga viral y la posibilidad de transmisión es absolutamente elevado 1 o 2 días antes que empiece los síntomas, hasta después de 2 o 3 días que empiezan los síntomas. Hacen una curva de crecimiento, la Exitosa. cantidad de virus dentro del organismo y empieza a disminuir después del tercer día. Entonces, un presintomático es una persona que hoy día no tiene ningún síntoma, está todo bien, todo tranquilo, pero de cada 2 días empieza a hacer los síntomas. Estos son muy peligrosos en términos de transmisión de virus, porque si no tiene síntomas, se siente bien, se siente tranquilo, puede descuidarse y puede exponer a otras personas a través de no usar mascarillas, de no tener la distancia de 2 metros, etcétera. Correcto. Entonces, es bueno considerar también este grupo de personas que es difícil reconocerlo, porque si hoy día no tienes síntomas, no sabes si eres presintomático o eres asintomático. El asintomático en ningún momento hace síntomas, como su nombre indica, pero el presintomático es aquel que después de 2 o 3 días eh, de determinado momento empieza a hacer los síntomas. ¿Cómo diagnosticar precozmente? Que eso es uno de los temas que desde el Colegio Médico hemos insistido por mucho tiempo, el diagnóstico precoz como medida de salud pública para contener la epidemia. Porque si los diagnosticamos precozmente, evitamos que y a esta persona diagnosticada se le aísla, evitamos que esta persona esté contagiando a otras personas en la calle, en el Ujú. trabajo, en la familia inclusive, ¿no? Entonces es importante el diagnóstico precoz, y el diagnóstico precoz lo podemos hacer solamente con las pruebas moleculares. Es un tema que Moleculares. también Ah, ha entrado en discusión ahora. ujú. Doctor Tarazona, debo entender que la ministra de Salud está ampliamente enterada de todos los avances en la investigación sobre el coronavirus. ¿Hay discusión sobre la data que usted nos ha explicado de los asintomáticos, sintomáticos, presintomáticos, que de repente ha ocasionado que ella haga las declaraciones que anoche expresó? Bueno, no voy a valorar, no voy a dar Ok. juicio de valor Pero cuál ha sido en el su mundo circunstancia, científico, ¿habrá pero discusión? desde el punto de vista científico, académico, está absolutamente definido que el presintomático, el asintomático son contagiantes, pueden transmitir a las personas por periodos, en los casos asintomáticos y leves, por periodos menores de 5, 7, incluso pueden llegar, en algunos casos se ha valorado hasta 10 días, Ujú. pero es un tiempo menor que las personas que hacen síntomas moderados a severos, que pueden ser transmisibles por más de 2 semanas.
Entonces, bueno, puedo suponer de que por ahí ha habido alguna confusión, pero está claro que los asintomáticos sí contagian y por lo tanto no sabemos qué persona que está caminando en la calle o en nuestro entorno está sin síntomas, pero puede estar contagiando. Puede ser que sea asintomático Ujú. o puede ser que sea un presintomático. Y eso implica que Correcto. hay que cuidarnos evidentemente en toda circunstancia. Doctor Tarazona, justamente también se debatía, y lo hablamos con el doctor Maguiña hace algunos días, cambiar un poco la política respecto de únicamente hacerle prueba a los sintomáticos cuando si un médico ve un cuadro clínico, ve los síntomas y además la persona siente los síntomas, es decir, le duele el cuerpo, no tiene la tos seca, por ahí le cuesta un poco respirar, esa persona indefectiblemente así no quiera, bueno, en la mayoría de casos, hay gente que incluso va a exponer a otros y va a exponerse a sí mismo porque tiene que salir a trabajar incluso con esos síntomas. Pero esa persona sintomática, responsable, se va a quedar descansando en su casa porque el cuerpo le cuesta moverse y hacer su vida normal. En cambio, el asintomático, pues como no va a sentir nada y no sabe, no tiene idea que lo tiene, pues en esos 7 días a diferencia del sintomático que puede contagiar hasta 2 semanas, quizá un poco más, dependiendo qué tan grave es, esa persona en esos 7 días va a salir y puede contagiar. Incluso uno podría decir que un asintomático puede contagiar a más gente porque ese asintomático de ninguna manera se va a quedar en su casa porque no sabe que lo tiene. Mi pregunta es esta directamente. ¿No conviene cambiar la política y empezar a hacer las pruebas más bien a personas asintomáticas para mantenerlas en su casa, aislarlas y evitar que contagie a personas ya sea en su entorno familiar, laboral o por donde esté pululando esta persona asintomática? ¿No es eso lo que debería preocuparnos de la declaración ayer de Pilar Mazzetti, que eso que ella dijo en verdad lo crea y por ende la política equivocada no va a cambiar? Efectivamente, usted tiene toda la razón que hay que captar a las personas lo más tempranamente posible, antes que estén transmitiendo el virus por las calles, por el trabajo, en fin. Y eso implica el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz en un asintomático se hace con pruebas moleculares, por un lado. Y por otro lado, hacer a los 33 millones efectivamente no es factible, no es operativamente fácil, pero para eso existe lo que nosotros denominamos los cercos epidemiológicos, que implica que en determinada parte de un distrito, de un lugar, se valore la posibilidad de hacer barridos casa por casa con pruebas moleculares para ir determinando quiénes son asintomáticos, pero que son con posibilidad de transmitir. Entonces, es una política de trabajo, una estrategia de trabajo que se complementa una cosa con la otra, pero hay un objetivo concreto, que es la captura, por decirlo de alguna forma, el diagnóstico lo más tempranamente posible de cualquier persona que tenga el virus, porque una vez diagnosticado de manera temprana, lo aislamos, y esa es la forma en cómo podemos contener la epidemia. Pero si diagnosticamos tardíamente, la epidemia sigue creciendo, Ujú. o si no crece, se mantiene por el tiempo, que es lo Sí. que aparentemente estamos entrando a un periodo de mantenimiento de meseta que puede ser prolongada con varios miles de casos diarios. Correcto. Correcto. Doctor Tarazona, ¿a qué debemos agradecer la disminución en los casos de fallecimientos, teniendo en consideración que los contagios continúan más o menos en las mismas cifras, ¿no? Como usted ha mencionado, parecido a una meseta. Exitosa. Sí, mire, allí también tenemos que ser claros. Eh, Decir ya no se mueren 200, se Ujú. mueren solo 150, Sí, en realidad no es ningún éxito, correcto. digamos, de salud pública, porque seguimos teniendo una buena cantidad de fallecidos, por un lado. Por otro lado, ¿por qué disminuye? Estamos asistiendo en la estrategia de contención que hemos tenido para la epidemia, ha sido una estrategia de seguimiento por dónde va la epidemia, porque con las pruebas rápidas, lamentablemente, nos podemos ubicar por dónde pasó la epidemia. No sabemos, no estamos en el momento en decir que aquí está la epidemia, que podríamos hacerlo cuando tenemos un diagnóstico precoz, inmediato, temprano.
Eso nos señala de que la epidemia está haciendo una curva prácticamente natural. Y cualquier epidemia, se haga lo que se haga, siempre crece, llega a un punto y empieza a disminuir. Esa disminución, si fuera una intervención exitosa, la disminución es en poco tiempo, en corto tiempo. Pero si es una curva natural de la epidemia, vamos a tener lo que hemos tenido, un crecimiento elevado y luego una disminución prolongada a lo largo del tiempo. Entonces, da la impresión de que estuviéramos asistiendo a la curva natural de la epidemia. Es decir, el virus ha hecho lo que tenía que hacer y está bajando en transmisibilidad, que puede durar esa transmisibilidad durante bastante tiempo. Y parte de ello es la mortalidad. ¿Tiene relación con la exposición de personas de pronto, o menos personas, o que ya se ha afectado suficientes personas o a un número grande de sujetos que tengan comorbilidades, una inclinación mayor a sufrir cuadros graves de la enfermedad? Claro, lo que sucede es de que cuando hablamos en términos de promedios y generalidades, cuando decimos en una región o decimos el país está en tal o cual nivel de transmisión, cometemos un error porque el detalle de qué lugar, de qué distrito, de qué área geográfica, de qué área poblacional está afectado, ahí es en donde podemos ver que si existe o no existe un nivel de transmisibilidad mayor o menor. Nuestro problema está allí, y a eso le hemos explicado al propio presidente, en el sentido en que se tiene que llegar a nivel de detalle poblacional para ver cómo está la epidemia, distrito por distrito, urbanización por urbanización, área por área, porque es la única forma de saber en qué áreas ya tenemos un nivel de contagio, digamos, alto, que podría estar generando cierto nivel de protección en esa área, y en qué otras áreas no. Entonces, ese nivel de detalles que tenemos que trabajarlo, estudiarlo, para poder dar una respuesta, que la respuesta va a ser heterogénea, como es nuestro país heterogéneo. Doctor, pero para terminar, ¿el gobierno está haciendo lo que ustedes le han recomendado? Bueno, nos han señalado de que tienen intención de hacer algunas cosas, al parecer han tomado en consideración. Habíamos señalado, por ejemplo, de que el tema comunicacional estaba basado en información más que en cambio de conductas. Nosotros necesitamos que la gente cambie de conducta, y para eso necesitamos hablar del mismo lenguaje, el mismo código verbal, las mismas formas de ver las cosas, de entender el mundo. Pero eso es segmentado. Y esta campaña un poco le hace sentir que van en esa línea al menos. Por lo menos en algo, pero a lo que vamos a insistir es en que esa campaña tiene que ir dirigido al público que corresponde. Yo no sé si las personas que no cumplen las normas porque tienen otra forma de ver las cosas, ven la televisión y ven esta campaña. La idea es que llegue a esas personas, se focalice, se segmente la forma de comunicación social que debe existir, porque el mensaje no es el mismo para determinado grupo poblacional y el mensaje para otro tipo de población es diferente. Entonces, se comete un error cuando se homogeniza las estrategias, cuando se hace como que el país fuera un solo tipo de personas, de formas de ver las cosas, de culturas. Nuestro país es muy diverso, muy complejo, y eso tiene que tenerse en cuenta cuando se intervenga, cuando se haga algún tipo de intervención. Por otro lado, el tema de la estrategia focalizada. La focalización tiene que ir al detalle, no puede llegar solamente a regiones. Bueno, ahora han dado un avance en llegar a provincias, pero dentro de las provincias hay varios distritos, y los distritos no todos tienen los mismos problemas de afectación de la epidemia. Perfecto. Entonces más detalle todavía, entonces, doctor, más detalle todavía. Le agradezco mucho, el tiempo nos ganó desgraciadamente, pero muy claro, doctor, gracias.